Muy bien, seguimos con farmacodinámica. En farmacodinámica o farmacodinamia, lo que vamos a estudiar es o son todos los procesos que el fármaco le va a producir al cuerpo, o sea, le va a producir al paciente. Que básicamente corresponde a explicar la unión del receptor con el ligando, ¿sí? Este ligando, recuerden que el ligando puede ser un ligando endógeno. Y cuando hablamos de ligandos endógenos, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a hormonas, nos referimos a neurotransmisores, a péptidos, o puede ser un ligando exógeno que correspondería a los fármacos, que es justamente lo que nos interesa. Entonces vamos a estudiar la unión receptor-ligando. Recuerden que el receptor podría ser un receptor en la membrana o transmembrana, un receptor citoplasmático, un receptor nuclear, más... ¿no? La primera es estudiar eso y luego estudiar los mecanismos de acción. Básicamente eso es lo que corresponde al estudio de la farmacodinamia, mecanismos de acción. Ya está. Entonces arrancamos pues por la unión receptor-ligando. Para eso hay que entender algo, ¿no? Recuerden que vamos a ejemplificar lo que sería un receptor, más o menos es así, ¿no? Para esquematizarlo. Y el ligando, que corresponde al fármaco, molecularmente lo pintaremos así de verde. Ya está. ¿Qué conceptos debo conocer para entender la farmacodinamia? El primero es el concepto de afinidad. Entonces, la afinidad se refiere a la capacidad de un fármaco para unirse al receptor. Por ejemplo, en este dibujo, en este esquema que hice, me queda claro que el ligando tiene afinidad por el receptor. Pero, ¿qué les parece si en vez de esta forma yo coloco un ligando, un fármaco con esta forma? Entonces no va a encontrar, ¿no? Porque no hay un correcto acoplamiento, no va a encontrar una afinidad adecuada o no va a tener capacidad en todo caso para unirse al receptor. El siguiente concepto que es importante entender es el concepto de la eficacia. La eficacia, llamado también actividad intrínseca, es la capacidad del fármaco de generar una respuesta. Es decir, yo diré que este fármaco tiene eficacia cuando posterior, lo primero sería la unión, posterior a ello existe algún tipo de actividad en la célula, algún tipo de cambio generado justamente por la unión ligando-receptor. Entonces en ese momento yo hablaré de eficacia o actividad intrínseca. ¿Okay? Hay casos en la que esta unión ligando-receptor produce una respuesta máxima. A eso le voy a llamar un agonismo total, ¿sí? O completo. Otros casos en la que esta unión ligando-receptor produce una respuesta submáxima. A eso le llamaré agonista parcial. Por el contrario, puede haber situaciones en las que la unión ligando-receptor no produce ningún tipo de respuesta. A eso le voy a llamar antagonismo. Entonces, un ligando, un fármaco, puede tener afinidad, es decir, puede tener la capacidad de unirse al receptor y no generar respuesta, sí. Eso se denominará un antagonismo. Y si genera algún tipo de respuesta, ya sea máxima, será agonista total, o submáxima, agonista parcial. Y por el contrario, me podría generar una respuesta opuesta a lo que normalmente se genera en ese receptor, y en ese caso le denominaré agonista inverso. Muy bien. Y por último, el tercer concepto importante a recordar es el de la potencia, ¿ya? El de la potencia. Entonces, ¿qué es la potencia? Es la capacidad de generar una potencia relativa determinada con menor concentración del fármaco. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo debo entender? De la siguiente forma, ¿no? Entonces, para eso me vengo acá, ¿sí? Y veo. Tengo dos fármacos, el fármaco X y tengo el fármaco Y. Ambos producen una potencia relativa. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Este fármaco, obviamente, si está generando una respuesta, previamente se ha tenido que unir. Por lo tanto, tiene afinidad, una afinidad determinada, y además tiene eficacia, porque produce una respuesta, ¿cierto? Entonces,
Tiene afinidad, tiene eficacia. Esa eficacia me da una potencia relativa de 100. Ambos me generan, ¿no? Tanto el fármaco X como el fármaco Y me van a generar la misma potencia relativa correspondiente a 100. Pero ¿qué voy a encontrar? Que el fármaco X me genera o llega a esta potencia relativa de 100 a una concentración efectiva 50 menor que la concentración efectiva 50 del fármaco Y. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que el fármaco X con una menor concentración va a generar el 50% de la respuesta versus el fármaco Y que necesita más concentración para generar la misma respuesta del 50%. De tal forma que lo que yo diré es que el fármaco X es más potente que el fármaco Y, porque a menor concentración va a producir una respuesta del 50%, ¿no? El fármaco X es más potente que el fármaco Y. No quiere decir que el fármaco Y no llegue a la potencia relativa final, pero va a necesitar más concentración. Entonces, esta mayor concentración en un fármaco, ¿con qué viene acompañado? Por ejemplo, de mayores efectos adversos, ¿sí? Eso sería un ejemplo. Ya está. Entonces, tenemos con eso claro los tres conceptos: el de afinidad, el de eficacia y el de potencia. Afinidad, capacidad para unirse el receptor con el ligando. La eficacia, la capacidad de producir una respuesta luego de la unión. Y la potencia es la capacidad de generar una respuesta con menor concentración del fármaco. Ya está. Y con estos conceptos los tengo que unir y correlacionar con los fármacos o ligandos que serán o se clasificarán como agonistas totales, agonistas parciales, antagonistas y además los agonistas inversos. Para este gráfico que vemos aquí, ¿sí?, en línea verde, ¿qué voy a encontrar? Que la concentración del fármaco me está produciendo una respuesta máxima. Esa respuesta, si produce una respuesta máxima, diré entonces, vamos a señalar con el mismo color, que es un agonista total, ¿no? Un agonista capaz de producir una respuesta máxima. En segundo lugar, voy a encontrar un fármaco que sí produce una respuesta, o sea, es eficaz, pero no tan eficaz como el primero. Por lo tanto, hay una respuesta submáxima, y a él le llamaré agonista parcial. Y antagonista es el que no tiene eficacia, no genera respuesta. Se une al receptor, sí hay afinidad, pero no genera respuesta. Y este que está en línea roja, que más bien produce el efecto inverso, le voy a llamar el agonista inverso. ¿Ok? El agonista inverso. Ahora, este antagonismo que está señalado aquí, a su vez también se puede clasificar. ¿Ok? El antagonismo se puede clasificar en competitivo, en pseudo reversible y en antagonismo de tipo alostérico. Competitivo, pseudo irreversible y alostérico. ¿Ok? Pseudo irreversible o reversible, o irreversible también se le puede denominar. Entonces veamos, vamos con el primero. El antagonismo, estamos jalando de acá, el antagonismo competitivo, ¿a qué hace referencia? A que en el sitio de unión, o mejor dicho, en el sitio de unión donde el receptor, donde se va a unir el ligando, tiene dos posibles candidatos, el agonista, ¿sí?, y el antagonista. Entonces, ambos compiten de igual a igual por el mismo sitio de unión. Ya está. Si se une, esto es como una silla, ¿sí? Si se sienta uno, no se siente el otro. Entonces, si yo introduzco un antagonista, el antagonista por sí va a ocupar algunas sillas, ¿sí? Algunas sillas van a estar ocupadas. Imagínense que todos los receptores de una célula son estos de aquí. Tengo 4. ¿Ya está? Entonces, mi antagonista, que acá está representado con la letra I, yo lo voy a poner de azul. Yo administro un antagonista y va a querer ocupar una silla. Pero habían 4 personas, 4 agonistas que estaban sentados. Entonces, uno queda desplazado, queda afuera, queda ahí flotando.
Entonces, ¿qué tengo que hacer para desplazar a este de azul? Probablemente tenga que traer a más gente, ¿no? O sea, subir la dosis, subir la concentración del agonista. Y ya con todos ellos, por fin podré desplazar al antagonista. ¿Y eso cómo se ve reflejado en la curva? Miren, en la línea verde, ¿sí? Voy a encontrar la curva dosis-respuesta normal que se generaría por este agonista. Es decir, a una concentración determinada L, ¿sí? Voy a tener un efecto del 50%, ¿no? O sea, esta es la concentración efectiva 50. Si yo a esta célula le expongo, le administro la I, le administro los antagonistas, entonces, ¿cómo se va a ir desplazando la curva? Hacia la derecha, ¿sí? Se desplaza hacia la derecha, ¿por qué? Porque la potencia sigue llegando al 100%, pero la potencia relativa llega a ser el 100%, pero la potencia se va desplazando hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque necesito más concentración del fármaco para lograr la misma respuesta. Es decir, tengo que traer más gente a la fiesta para que saquen a los antagonistas que están ocupando el lugar. ¿Ya? Entonces, cuando tengo antagonismo de tipo competitivo, la potencia relativa se mantiene, porque vean, la línea no cae, ¿sí? Pero la potencia propiamente disminuye. ¿Por qué? Porque la concentración efectiva va en aumento, debido a que necesito más dosis para lograr el mismo efecto. ¿Por qué? Porque recuerden que cada uno de estos puntos rojos es la dosis. Necesito más dosis que me ayuden a sacar a los antagonistas que están ocupando este lugar. En segundo lugar tengo el antagonismo pseudo-irreversible, ¿sí? ¿Por qué pseudo-irreversible? Porque la unión que se va a generar del antagonista al sitio de unión es muy fuerte, ¿sí? Es muy fuerte. Entonces, como es muy fuerte, ya no sirve que traiga más gente, ya nadie lo va a sacar. ¿Cómo es esto? Sería de la misma forma, ¿no? Entonces, igual, hay 4 sitios, acá están sentados, todos los rojos son los agonistas y viene el azul que es el antagonista. Pero el de acá, este azul, era un azul más tranquilo. En cambio este se aferra, ¿no? Se aferra a la silla y así tú traigas 100, traigas a toda la seguridad que quieras, no le vas a quitar su silla, ¿ya? Puedes atacarlos con todos y él va a seguir ahí sentado. Entonces, ¿cuándo se va a quitar, desocupar ese espacio? Prácticamente nunca. A eso le llamaríamos irreversible. ¿Por qué? Porque ya la unión fue de tipo covalente. Entonces, como ustedes saben, un enlace covalente es muy fuerte y no se va a poder romper. Necesitarías mucha energía para romperlo. Y es pseudo irreversible porque cuando la unión es fuerte, no es de tipo covalente, pero igual no puede ser desplazado por más que yo aumento la concentración. Simplemente se reiterará eso cuando el receptor deje de expresarse. Por lo tanto, si yo ya no lo puedo mover del sitio, ¿cómo será la gráfica, la curva dosis-respuesta? Entonces veamos. La línea verde es la curva dosis-respuesta habitual, cuando cuando todos los receptores están ocupados por el color verde, que es el agonista. Pero si yo le comienzo a agregar o exponer esos receptores antagonistas, y como ya no los puedo retirar de la silla, la curva dosis-respuesta no simplemente se va a la derecha, sino que la potencia relativa máxima ya no se alcanza y comienza a caer la potencia y también la curva, perdón, la potencia relativa, comienza a disminuir y la potencia como tal también cae porque la concentración efectiva 50 cada vez es más difícil de alcanzar, porque nunca lo vas a poder mover de esta silla. En cambio acá sí podías moverlo. Luego existe otro tipo de antagonismo que es el antagonismo alostérico. Es decir, el agonista se une normalmente a su sitio al receptor, pero en otra parte de la célula hay un antagonista que aquí está representado con la letra I,
que se une a otro receptor y ese otro receptor produce una respuesta intracelular que finalmente bloquea el efecto del agonista. Es prácticamente en la gráfica lo mismo. Si se dan cuenta, la gráfica es lo mismo. ¿Por qué? Porque por más que tú agregues más y más agonistas, ¿sí? Por otro lado es que te están quitando las sillas, ¿ya? Por otro lado es que te están quitando el efecto. Entonces ambos van a producir el mismo gráfico. No se alcanza ya la potencia relativa máxima y la potencia que está representada a través de la concentración efectiva 50 va cayendo y hace que todo se desplace hacia la derecha. Y por último, aquí con la letra D, este no es un tipo de antagonismo, sino más bien este es un tipo de agonismo, que es el agonismo alostérico. Es similar al antagonismo alostérico, pero acá ¿qué sucede? Que en otro sitio de unión, lejos de la unión del agonista con su receptor, se va a unir otro ligando y ese otro ligando hace que la respuesta del agonista sea mayor. Por lo tanto, la potencia relativa se mantiene y que empieza a subir, ¿no? Y la potencia aumenta, ¿sí? Por eso la curva se desplaza hacia la izquierda. Entonces, en agonismos alostéricos la curva se desplaza hacia la izquierda y aumenta la potencia relativa, y en antagonismos, tanto el alostérico como el pseudo irreversible, la curva dosis-respuesta se desplaza hacia la derecha y la potencia relativa disminuye. Por último, en el antagonismo competitivo, lo que voy a encontrar es que la curva se desplace hacia la derecha porque la potencia o porque la concentración efectiva 50 aumenta. Eso sin alterar la potencia relativa. Muy bien. Entonces ya vimos la unión receptor-ligando, o por lo menos una parte, y ahora vamos a ver qué receptores vamos a encontrar en la célula. La mayoría está en la membrana celular, ¿no? Pero obviamente no son los únicos. Por un lado, vamos acá a tener graficado quiénes. Los receptores que corresponden a canales iónicos. Entonces son canales que tienen lugares de unión para ligandos, para fármacos, dentro del mismo canal o adyacente, ¿no? Cuando el fármaco ligando se une, ¿qué pasa con el canal? El canal se abre. Entonces hay canales de iones activados por ligando, que es justamente lo que les mencionaba, o también hay activados por voltaje. Aquellos que se abren por cambios en la polaridad de la membrana celular. ¿Cuáles son los activados por ligando? Voy a tener los receptores de acetilcolina, los de GABA, los de serotonina, y los activados por voltaje son los que justamente hacen ese cambio, esa apertura rápida cuando hay despolarización de la membrana, ¿ya? Y ahí es donde pasa el sodio, el calcio, el potasio y pueden pasar otros iones. La respuesta de los receptores que están unidos a canales iónicos es una respuesta que dura milisegundos, ¿sí? Es una respuesta muy rápida. Y generalmente lo que van a dejar es paso de iones y cationes. Luego, otro tipo de receptor que voy a encontrar son los que están asociados a proteínas G, como ven acá, ¿no? Esto está en inglés, ¿no? Receptor acoplado a proteína G. Estos receptores acoplados a proteína G tienen dos partes, ¿no? Una corresponde al receptor propiamente, que está aquí graficado de marrón. Perdón, este receptor está conformado por 7 subunidades alfa, ¿sí? No olviden eso, y una de ellas tiene el sitio de unión al ligando. A su vez, también receptor acoplado a proteína G se llama justamente acoplado a proteína G porque tendrá acoplado, justo acá como ustedes ven, la proteína G. Una vez que el ligando se une al receptor, aquí hay un cambio que va a venir o de la mano con la activación de mediadores intermedios hasta la activación de segundos mensajeros. ¿Qué tipo de receptores o qué tipo de... cómo se clasifican, ¿no? estos
receptores acoplados a proteína G, vamos a tener los beta-adrenérgicos, los colinérgicos, los eicosanoides, los receptores de trombina. Y a su vez, esta proteína G se puede clasificar, ¿no?, en GQ, se puede clasificar en GS y se puede clasificar en GI. ¿Ya? Esta proteína G. La de tipo GI es inhibitoria, por lo tanto lo que va a producir es disminución del AMP cíclico. La S es estimulatoria, produce aumento de AMP cíclico, y la de tipo GQ lo que produce es aumento de inositol 3-fosfato, de diacilglicerol, ¿sí? Inositol 3-fosfato, diacilglicerol, por activación de la fosfolipasa C, que finalmente lo que van a producir es el aumento de la liberación de calcio, ¿no? Ya está. Entonces, las proteínas G acopladas a los receptores de proteína G se clasifican en tres, ¿no? Las GQ, las GS y las GI. Las GI son las inhibitorias, que producen disminución de AMP cíclico. Las GS estimulatorias, aumentan el AMP cíclico. Y las GQ, que utilizan segundos mensajeros, que finalmente lo que van a desencadenar es la liberación de calcio. Ya está. Algunos ligandos de los receptores beta-adrenérgicos, norepinefrina, epinefrina, dopamina, de los colinérgicos, la acetilcolina, de los receptores de eicosanoides, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, ¿no? Ya está. Luego vamos a encontrar este otro tipo de receptor. Estos receptores están unidos a enzimas. Por ejemplo, los receptores tirosinquinasa, los receptores que están unidos a la membrana y los receptores de tirosin fosfatasa. ¿Ya? Los más conocidos aquí son los receptores de tirosinquinasa. Justamente este va a ser la diana, o va a tener como ligando a la insulina y a algunos otros factores de crecimiento. Estos receptores de tirosinquinasa, una vez que han recibido la unión del ligando, lo que producen es una fosforilación, ¿no? Entonces, en el mismo receptor, ¿no? Entonces, el receptor está acá inactivo, se une el ligando y se activa porque se ha fosforilado. Luego, esa fosforilación produce una cadena de reacciones en el medio intracelular hasta que se produce el efecto que inició, ¿no?, por la unión del receptor con el ligando. Existen otros receptores transmembranas que no están unidos a enzima, como los receptores de citosina. Aquí tenemos justamente, o van a tener como ligandos fisiológicos a la hormona del crecimiento, ¿sí?, a algunos factores de crecimiento también, la hormona del crecimiento, y los receptores tipo TOL, que están relacionados con la inmunidad. Y por último tengo los receptores nucleares. Entonces estos están dentro del núcleo. Tenemos receptores de esteroides, de hormona tiroidea, de PPAR gamma, ¿no? Dentro de los de esteroides están pues los ligandos endógenos, estrógeno, testosterona. De los receptores de hormona tiroidea, la hormona tiroidea propiamente. ¿Ya? Ahora, estos de aquí, su respuesta va a tardar días, van a tener una respuesta que tarda días a semanas. ¿Ya? Este de aquí, el que está unido a enzimas transmembranas, va a tener una respuesta que va a tardar de minutos a horas, y la respuesta de los receptores acoplados a proteína G de segundos a minutos. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, los que más demoran van a ser en mostrar sus efectos los que tienen receptores nucleares, ¿sí? Los que tienen receptores nucleares. Y bien, con eso hemos revisado los conceptos de la farmacodinamia.